Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Mercado. Este miércoles de Navidad hemos preparado una programación especial con los conductores que integran Azteca Opinión. Bajo el concepto de nuestras mesas de desafío, hemos realizado 2 programas donde haremos un recuento de los hechos más importantes ocurridos en el año. Primeramente veremos a Francisco Garfias, Estela Rivera, Pablo Iriart y Raúl Quintanilla analizando los temas políticos que impactaron a la sociedad este 2013. Enseguida presentaremos a Katia de Artigues, Lili Telles, Ana María Lomelí y Jania Nobel analizar a los personajes del año, así como a otros acontecimientos relevantes del 2013 que hoy ya son historia. Vamos pues con estos programas especiales de Azteca Opinión, quien a nombre de todos los que formamos este equipo les deseamos una muy feliz Navidad. Muy buenas noches, feliz Navidad. Bienvenidos a este programa especial de Azteca Opinión. Hoy vamos a hablar de los acontecimientos más relevantes de este muy durísimo 2013. Platicaremos también sobre los personajes políticos más importantes internacionalmente en el cambio de esta geografía política que ha sucedido este año y en los personajes políticos importantes de nuestro país. Esto es Desafío 2014. Ya está encima, bienvenidos. A las organizaciones de la sociedad civil. Es así como damos por finalizado este evento. En materia energética. Bueno, pues desde su punto de vista, ¿cuáles son, Pablo, si quieres empezamos contigo, los acontecimientos políticos más importantes del año? Son muchos. Tenemos muchos acontecimientos importantes. Creo que destaca la intensa actividad legislativa producto del Pacto por México. Hacía 15 años que estaban atorados grandes acuerdos, grandes posibilidades de reforma y ahora, independientemente del juicio de valor que tenga cada quien sobre esas reformas, ha sido el acontecimiento del año, una actividad política reformadora frenética en estos 12 meses de 2013. Si las reformas son algo que se puede decir fundamental para poder expresar alguna idea sobre este año, yo creo que el gran personaje del año es esto llamado pacto. Algo que yo muchas veces no he comprendido porque el pacto es una especie como de maridaje donde tienen que desnaturalizarse un poco las maneras de ser para pensar en beneficio de otros. Y creo que ha sido un pacto muy condicionado, muy puesto en entredicho, con demasiadas líneas de tensión. A mí, como ciudadano, lo que más me preocupa es recordar una frase, no sé si es de Vasconcelos o es de Alfonso Reyes, de que hay que tener mucho cuidado de no despertar la esperanza en vano. Y yo siento que para mí es el tercer sexenio seguido que me toca, que siempre empezamos con una gran cantidad de esperanzas y nos vamos encontrando ante una cantidad de problemáticas provocada por el lenguaje de los partidos y por la falta de estructura en nuestro país. A mí me preocupa mucho saber que podemos los mexicanos tener una enorme capacidad de desarrollar grandes proyectos y luego vamos empobreciendo los proyectos por nuestra falta de capacidad para la implementación y para no poder dejar a un lado los intereses personales y privados. Sí, salvo ese acento, Pancho, que es muy importante sin duda. Yo coincido con Pablo en el sentido de que por lo menos se movió o se vio la esencia del Parlamento porque hubo acuerdos, etcétera, lo que no se había logrado en muchos años. El Congreso jugó un papel importante. No, sin duda, digamos que es el año de las reformas estructurales, pero yo quisiera llamar la atención sobre otros 12 acontecimientos que a mí me parece marcaron este 2013. Uno es la movilización de la gente. Hemos vivido, todos los que en esta ciudad habitamos, de cerca, todo hemos sufrido ese movimiento. Yo creo que quedará en los anales
de la historia este año por ese, en materia social, por ese movimiento que no se ha podido resolver después de 10 meses, y el otro sería el desempeño muy por debajo de las expectativas que hubo en materia económica. No hay que olvidar que empezamos con pronósticos de crecimiento del 3.6% y bajamos al al 0.9 o 1.2, de acuerdo al último pronóstico del Banco de México. Sí, la detención del Bester Gordillo fue un tema, ¿no? Un tema y que se inserta dentro de este panorama de reformas, no en el ambiente judicial estrictamente, sino que tenemos que México se movió este año. Nos guste para el lado a donde se movió, pero sí hubo un gran movimiento, salvo lo que comentaba Francisco Garfias, que la gran decepción fue el desempeño de la economía. Se pagó una curva de aprendizaje del nuevo equipo gobernante, de que nos llevó a un crecimiento de 1.1%, cuando la expectativa era crecer arriba del 3%. Pero el país se movió y en eso está una reforma educativa. La reforma educativa fue la que tiene en el penal de Tepepan al Bester Gordillo y la que tiene en la calle Alacente. Es decir, se tocaron intereses muy grandes para empezar de la A, porque la reforma educativa puede ser demasiado elemental. Necesitamos cambios de programas, necesitamos capacitar a los maestros, necesitamos mejorar la infraestructura escolar. Sí, pero antes hay que empezar por la A. ¿Cuántos maestros hay? Hay que contarlos, hay que contar cuántas escuelas hay. No lo sabemos. Claro. Y este solo hecho pues tocó muchos intereses y tenemos a la gente en la calle y a la profesora en Tepepan. Claro, y es que si pensamos, por ejemplo, vinculándolo con los sindicatos maestros, la propia ley de transparencia que aprobó el Congreso este año sí significa un movimiento. Es cierto que hay que matizarlo, pero de pronto que nos digan en el Congreso, vamos a auditar, ya no nada más a la maestra está en la cárcel, sino ahora queremos ver las cuentas de los sindicatos, de las universidades, etcétera, de todas estas instituciones que reciben presupuesto público. Es que algo está pasando, no todo está mal, no todo estuvo mal. Yo creo que es una mentalidad nueva. La mentalidad de buscar y de proponer una reforma es una mentalidad nueva. Esta iniciativa, este objetivo de lograr grandes reformas, de alguna manera tal vez pienso que fue mucho más importante que hasta el proceso económico. Y lograr esas reformas ha provocado o está provocando o tiene que provocar un cambio de conciencia, una manera distinta de acercarnos de esto que hemos llamado sociedad civil hacia una política, porque ya la distancia ya es muy peligrosa. No podemos estar distantes, no podemos estar siendo testigos mudos de una gran cantidad de cosas que tienen una enorme relevancia. Sí, como una semilla, pero hay todavía muchas cosas que hacer. Tú mencionabas la economía, seguramente el tema de la inseguridad, que es también a mí, un el problema, lo que decía el maestro Garfias, a mí, si algo me duele este año, si algo aplaudo es el movimiento que hay en el país. Si algo me duele es sentir que la violencia se ha institucionalizado como una forma de mensaje en nuestro vivir y en nuestra ciudad. Y eso es peligrosísimo. Yo verdaderamente lo siento muy peligroso. Siento que si un país acostumbra a sus habitantes a saber que si pisan lo ilegal, salen impunes y les es productivo, ese país tiene unas perspectivas muy cortas. Sí, si logra uno convencer a ese país que vivir en la legalidad te hace legítimo y te hace un ser humano distinto, seríamos un país de enorme capacidad de desarrollo. Quiero creer que ahora sí, en este año 2014 será el año del orden. Hay que poner orden en el país. O sea, no puede ser que te surjan grupos armados y que les pongas una mesa de negociación. Tiene que haber un principio de autoridad que ser rescatado. Eso que pensábamos, que el PRI regresa a Los Pinos y va a haber orden y va a terminar la violencia. Porque sabe gobernar, decían. Llega, no es el PRI de antes. Estos priistas no tienen gran experiencia de gobierno, son igual que los panistas sí, cuando llegaron, algunos muy poca. Ahí están todavía muchos. En los estados, veamos nombres. Pero no es un equipo de gran experiencia, pero sí con algunas ideas muy claras que yo espero que así sea. Quiera sacar el paquete de reformas y luego
implementarlas y poner orden en el país, porque lo que hay en muchos estados es ausencia de autoridad. Ahora, ¿cómo le va a hacer el Estado mexicano cuando él mismo ha estimulado la impunidad, justo en aras de sacar las reformas, de lograr estas métodas que ciertamente quizás hasta más de 15 años no habíamos visto un presidente, ni Salinas, que lograra tales acuerdos, ni Zedillo con el Congreso? Hay que reconocerlo. Sin embargo, ¿cómo le hace un Estado que justo por lograr estos acuerdos de pronto ha mandado un mensaje de impunidad? Sí, señora. Ahí yo concuerdo perfectamente. Han logrado muchas cosas, pero también siento que muchas cosas se han logrado cediendo. Conceder es un nivel de balance y de armonía. O sea, en la concesión somos dos personas que estamos articulando ideas. Si tú cedes, estás obligándote a negociar a partir de lo que ya perdiste en la siguiente ocasión. Yo recuerdo el gran caso del famoso Luis XVI, que hasta María Antonieta le decía, ya decide, cuando tenía todo encima por no decidir y por estar cediendo. Históricamente, lo peor que se puede hacer es ceder. Ceder ese espacio y darle espacio a la violencia como forma de expresión, se me hace, a mí, se me hace una barbaridad. Si ya se me hace una barbaridad que cerquen una Cámara de Senadores, yo no concibo eso, porque creo que eso es sacar la política de donde debe estar y llevarse la política al campo de la no política. Claro. Y entonces cuando uno se lleva la política al campo de la no política, uno cae en el campo de las emociones y de las convicciones, y por tener convicciones, pues todos mentimos, mi querida señora. Yo veo, en relación a lo que dice el maestro Quintanilla, pues la calle, de alguna manera, una manifestación nutrida en la calle, si te pone a pensar, es una manera de presionar, de expresión que tiene la gente, sí, claro, para luchar por una causa. Cuando el tono es... Ahora, yo quisiera llevarlo al terreno un poco más. ¿Qué hubo de contrastes en materia política entre el 2012 y el 2013? Yo resaltaría lo primero que dijo el maestro Quintanilla. Este año vimos un fenómeno que no habíamos visto, al presidente de la República flanqueado por los líderes de los principales partidos políticos, Gustavo Madero, Jesús Zambrano, de ese pacto que dicen que es un instrumento que facilita o facilitador de acuerdos, pues han salido estas reformas de las que estamos hablando, algunas no como originalmente estaban planteadas, algunas que francamente impopulares, porque hay por ejemplo, estoy hablando de la reforma fiscal, donde supuestamente el PAN se marginó, pero se marginó por motivos estrictamente partidarios, porque le conviene. Ya estamos viendo todas las campañas que traen, sobre todo en la franja fronteriza, de que estos son los que te pusieron los impuestos, que van a homologar al 16. Los resultados, como decía Pablo, no creo que los vayamos a ver en el 2014 y en el 15, esta medida osada, atrevida, echada para adelante, porque realmente pues hay que tener valor, porque es una medida muy impopular, pues les va a pasar factura, sobre todo, yo creo, al PRI y al PRD. Sí, y es que poniendo un poco en contexto, y si quieren pasamos a lo internacional que el maestro ha propuesto, es el gobierno de Peña Nieto ha dado como pasos adelante en cosas, hablando del crimen, como la ley de víctimas, que llega en enero, que es un buen mensaje a la sociedad y promulga la ley de víctimas, cosa que no había ocurrido en el sexenio de Felipe Calderón. Con las cosas buenas y malas que tenga esta ley de víctimas, pero al final envía un mensaje apenas en enero pasado, o sea, ya 12 meses casi. Pero por el otro lado, no se puede ceder ciertamente en estos aspectos donde hay un vacío de orden, de autoridad, pues que le corresponde al Estado mexicano en el tema de la inseguridad, ¿no? Quizá ahí ha habido como avances, pero también me regreso y cómo lo recomponen. Claro, había un terreno de indefinición que se transmite en zozobra en estados del país, estados completos, ¿no? Desde Guerrero, Michoacán, Oaxaca, no son asuntos nuevos. Hay partes que sí son nuevas, las policías comunitarias, los grupos de autodefensa es algo nuevo, y en el sexenio anterior, pues la familia michoacana fue algo nuevo, y en el sexenio anterior fueron todos estos ejércitos irregulares de los Zetas, los Golfos, que se han ido acumulando a lo largo de los últimos sexenios. Pero la nota creo que es el atorón legislativo que teníamos de hace 3 lustros ya no existe. Salieron adelante cuestiones importantes, se puede estar de acuerdo o no con ellas, pero sí salió adelante. Y quiero discrepar, antes de pasar a lo internacional,
eso de lo que se decía al principio, la figura es el pacto, sí, la figura política es el pacto, pero sí hay personajes del año, nos gusten o no. Uno de los personajes del año es Gustavo Madero. Madero se quedó con el PAN después de haber perdido las elecciones presidenciales. Sí. Madero logró hacer el pacto por México, logró, bueno, meter al PAN al pacto por México con todo y el dolor y el rencor de muchos panistas. ¿Revivió? Madero es una figura a seguir, es una de las figuras del año. Partido, ¿no? Y otra figura del año, yo diría, bueno, no sé si se quiere con el partido, pero lo tiene en este momento, sí, removió a Cordero. Tiene el aparato. O sea, se enfrentó al calderonismo, creo que es una de las grandes figuras de este año. Y otra, en el ámbito legislativo, yo diría a Manlio Fabio Beltrones, la manera en que se procesaron, se discutieron y se aprobaron las reformas en la Cámara de Diputados, me pareció sorprendente en un clima de años, quizás décadas, de encono entre partidos. ¿El personaje es el pacto, maestro, o hay otro? Yo creo que el personaje para mí es el pacto. No hay política. ¿Sí? Yo creo que algunos dirigentes aprovecharon esta situación para salir de las cenizas, revivieron, sí, y con la mínima capacidad cerebral eléctrica, como zombies, volvieron a agarrar forma y ahí están otra vez fuertes. Pero yo sí creo que lo más importante para mí fue este elemento. Sí, el gran instrumento político de este año sí es el pacto. Sí. Yo diría que exageraste un poquito, mi querido Pablo, con eso de que el hombre del año es uno Madero. De los hombres del año es acuérdate, pues en las elecciones les fue, pues más o menos, realmente, digo, sí ganaron Baja California, pero perdieron en muchos otros estados. Lo que pasa es que era la única elección de gobernador, pero en otros estados los resultados fueron... La única elección de gobernador la ganaron. Si hubieran ganado el país. Yo nunca he visto al PAN tan mal como ahora. Es decir, están divididos, polarizados, cuando deberían de estar explotando. Pablo, si fuéramos elecciones hoy... Permíteme. Cuando deberían de estar explotando la impopularidad que provocó la reforma fiscal. Ellos peleándose en los momentos en que menos les conviene pelearse, porque ellos podrían capitalizar todo este descontento que es natural, que emana de una reforma fiscal que todavía ni siquiera entra, porque yo no quiero ver ahora que entre a dónde van a ir las cuotas de popularidad. Es decir, yo creo que se están equivocando en su estrategia. Creo que Madero no sumó, confrontó, se pelearon abiertamente, lo que antes ellos procesaban en casa, lavar los trapos en casa para usar el lugar común. Que para ellos era un valor, ¿no? O sea, que era un valor, sí, claro. Ahora lo avientan en los medios y a través de los medios están litigando sus diferencias internas. Sí, adentro está dividido. Por eso creo que lo considero más meritorio. A ver, ustedes que son analistas. yo ustedes son analistas. Si hoy tuviéramos elecciones nacionales de diputados, de lo que quieran, ¿cuál partido creen que subiría? Si hoy hubiera elecciones, yo creo que el PAN. Yo también creo que el PAN, sin duda alguna. Si hoy hubiera elecciones. Sin duda. Sí, pero eso no es por Gustavo Madero, maestro. Eso no es por yo creo que sí. Yo creo que aprovechó muy bien. Personalmente, políticamente sí lo aprovechó. Carlos, ¿qué crees que negoció el pacto fue él. Siendo un perdedor. Pablo, ¿qué crees que influya más? Si pensamos que el personaje es el pacto, el que lo negocia por el PAN es Gustavo Madero. ¿Qué crees que influya más? ¿Gustavo Madero y su conducción? O las crisis económicas, sobre todo. La reforma energética. La reforma fiscal que pasaron. Aprovechó el PAN con demagogia, con populismo. Se votó lo que el PAN siempre había querido, que era más IVA. Se votó todo con demagogia y populismo, y también con convicción en algunos puntos. El PAN supo aprovechar la reforma fiscal para colarse y meterse. Además, sí, hubo una sola elección de gobernador, pero la ganaron. Sí, y donde iban muchos puntos abajo. No, yo creo que Madero se quedó con el PAN. Sí, y hay que ver qué pasa en el 2014. Y se quedó con la Cámara de Diputados, y en el Senado ejerce una gran influencia. En este momento... Sí, se queda con el control de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados. Del grupo parlamentario. Hay que ver, por cierto, en el 2014 que se van a renovar las dirigencias. Ahora, la contra que mi querido Pablo no pudo controlar la Cámara de Senadores. Cuando se supone que él es ¿de qué le sirvió poner a Preciado ahí? Si no le hacen caso ni sus empleados de
depreciado. Vamos. Administrativos. Yo creo que sí, No, yo creo que pero no quería, yo creo que quisieron votar en contra gran parte de la reforma A ver, educativa. Pablo, pero déjame terminar a mí cambiaron- ahora no, entonces. espérame, es que dices sí. Bueno, Cambiaron los estatutos, no pudo impedirlo. Le quitaron el control de los dineros, no pudo impedirlo. mira, yo creo que En el la control Cámara de de los Senadores. dineros Yo lo creo que si- está lo por verse. sigue- lo sigue- Pancho. No, Yo ya sí creo está. que Sigue está. teniendo- Los Pero estatutos está por ya se verse en el votaron. 2014, porque si en este momento el que tiene el control del partido, que es Gustavo Madero, y en el caso del PRD de los Chuchos, en los próximos 3 meses, bueno, ya el primer trimestre de 2014, vamos a ver si sigue manteniendo el liderazgo Gustavo yo no Madero. soy analista Pero bueno, político. Querían votar en contra, querían votar en contra de la educativa, querían frenar Sí, todo un grupo de y calderonistas y no yo coincido con pudieron. Pablo, pero yo coincido. Yo no soy analista. ¿Tú pero coincides con Pablo si en la que palabra- Madero es el personaje del año? No, no, Es no. uno de los Coincido y personajes no, del año. A coincido, ver, alguien no. dice que Madero no Perdón, es maestro, uno a ver, de los yo personajes quiero del decir- año. Orden, yo si el digo. Estado no puede, Yo no nos también. pongamos Yo orden. también. Yo ¿verdad? digo porque para mí hay un grave peligro A ver, en maestro. lo que mencionamos. Y el otro es Beltrones. Quedarse con el control del partido no lo hace un gran político. Es correcto. Lo Ah, no, hace yo no digo que sea un alguien gran político. que aprovechó un fenómeno de fuerzas para quedarse con algo a pesar de que Es pudiera correcto. ser contraproducente Y vamos a contra el poner partido. control del correcto. partido. Es No correcto. hizo un equilibrio de fuerzas y no tiene un pan bollante, tiene un pan dividido, lleno de problemas Es correcto. y todo el mundo se Coincido, detesta. absolutamente. Entonces, en ese momento para mí no puede ser el personaje del año. No, yo no coincido en que sea el personaje del año, coincido en que en esta postura del maestro que aprovechó la coyuntura, porque si vamos a personajes y yo le pongo el adjetivo de malos, para mí el del año, el malo del año, fue Gabino Cue. Sin comentarios, Sí, bueno. tienen descontrol. Por un lado, Michoacán, estado fallido, y el Y el otro gobernador de gobernador- Guerrero, y ¿qué el pero le gobernador de pones? O Guerrero. sea, creo que O sea, ahí tenemos muchos no hay- no hay- la doctrina para los nos malos y muchas sobran, coincidencias. los malos Claro, sobran. claro, Es ahora que todos esos señores padecen un mal clásico de los griegos, ataraxia epicuria, no se mueven, están en la armonía del alma, están paralizados, perdón, pero yo no los entiendo. Estamos omitiendo un acontecimiento político relacionado con salud, que es el infarto de Andrés Manuel López Obrador, que a mi juicio va a cambiar muchísimo, vamos, las fichas en el tablero político, es lo que se viene. Fíjese, Yo ¿qué creo- tan grande figura es ese señor como líder conservador, porque para mí no es de izquierda, que cuando él tiene este percance, los segundos abajo de él se ven Chiquitos. chiquitos. O Chiquititos. sea, él no ha Todos. creado figuras que lo puedan sustituir. Así Ese es. es otro Ese problema. es el gen de los autoritarios, no crear a nadie como su segundo porque se piensan eternos y ahora pues una enfermedad lo sacó. Pero creo que el infarto del que se recupera afortunadamente Andrés Manuel López Obrador, el infarto fuerte es para Morena. Porque no tiene líderes sustitutos. Va el hijo de Andrés Manuel López Obrador un rato, iba al cerco del Senado. Martí Batres no es un personaje carismático ni aceptado. Entonces, Monreal, bueno, ¿no? Monreal está en otro partido. O sea, los que podrían haber tomado las riendas de Morena están en otros partidos. Así es. Bueno, vamos a unos mensajes y volvemos a abordar lo internacional, que va a empezar diciéndonos quién es su personaje, el maestro Quintanilla. Ah, no, sí, claro. Pues bueno, sí. Volviendo al tema, sí, creo que el hecho político del año fue que se echó a andar el Pacto por México, que ya viene de 2012, pero lo que funcionó el Pacto por México en este 2013. Sí, ahora, personajes políticos del año, yo no mencioné solamente a Madero, también mencioné a Manuel Fabio Beltrones por el procesamiento de las reformas en el Poder Legislativo, concretamente en la Cámara de Diputados. Creo que este fue un año en el que México se movió y que se echaron a andar nuevamente los resortes de la política que tan olvidados estaban. Manlio Fabio, maestro. Yo creo que es un animal político que siente placer en hacer política. Y eso lo agradece uno. En este espacio de estío que se mueven muchas personas. Muchos animales políticos. López Obrador también lo es. Hoy voy a coincidir aquí con Pablo y con el maestro. No, Sí, yo creo que mi Mario querido Fabio señor. Beltrones sí, efectivamente, estas iniciativas que son iniciativas por las que llevábamos años luchando, más bien el Congreso llevaba años tratando de implementarlas. Bueno, él jugó un papel muy importante, tiene un colmillo de este tamaño. No quiero ofender a los otros, pero decían
que los otros coordinadores eran sus tamaguchis. O sea, imagínate de qué tamaño es el control que traía allí en Cámara de Diputados. Ahora no es del grupo en el gobierno, eso definitivamente. Pero está trabajando con ellos, sin duda que es importante, ¿no? Opera, es un ¿Y gran el operador. mundo cómo nos afecta, maestro? ¿Qué Yo solamente quiero mencionar, para mí, 2 muertes de muy distinto tono, pero que son fundamentales. La muerte de Hugo Chávez, escondida por los cubanos de una manera muy misteriosa para poder quedarse con el poder en Venezuela, y la muerte de un gran señor. Nietzsche decía que la vida es un chispazo de luz en medio de 2 orificios negros, nacer y morir. Ese chispazo de luz para Mandela le va a dar la eternidad, porque muchas personas lo van a recordar. Un humanista. Y yo creo que el acontecimiento político del año es la elección del sucesor de Mahmoud Ahmadinejad en Irán. ¿Por qué? Porque Irán se va a volver, poco a poco se va volviendo a insertar en Occidente con su chorro de petróleo que va a tener un impacto grande en el mercado mundial y concretamente para México. Y Pablo, esa es una muestra, este tema de Irán, de cómo se tejen los acuerdos, políticamente hablando, porque esto estuvo negociado desde antes, muy calladitos, y nos dieron la nota, ¿no? No, sin duda. Ahora, 2 personajes que evocaron, 2 personajes, uno donde no hay duda, querido por todo el mundo, el otro muy polarizante, que es Hugo Chávez, y su sucesor, y sus grandes dichos, ¡qué barbaridad! Nicolás Maduro, y las apariciones post-mortem ¡qué barbaridad! En figura de pajarito y en una piedra en el metro. Su cortedad de ideas, su espíritu cerril. Eso es terrible, verdaderamente. O sea, eso es terrible. Eso es parte de ese acontecimiento del año. Yo voy a ser provocadora, además de sumarme a lo que ustedes opinan. Creo que un personaje político a nivel internacional fue Edward Snowden, que pone en la agenda puso en jaca mundial el tema de la privacidad, la libertad en Internet. Vaya, cómo estuvo en este avión. El siglo XX acabó con la intimidad, el siglo XXI va a acabar con la privacidad. Sí. Eso es un fenómeno, pues el señor ya, en este mundo, de usted saben, quién sabe en cuántos lados, mi querido maestro, ya no hay posibilidades de privacidad. Pues muchísimas gracias. Señora, ¡Feliz gracias Navidad! a ustedes. Muchas felicidades. Navidad. Maestro, con gusto. Feliz Navidad y mejor 2014, ¿no? Pues sí. Aunque no pareciera que va a estar tan bien. Este no estuvo tan bueno, el otro vendrá mejor, yo creo que sí.